Bienvenidos de nuevo a Ciencia al Alba. No sabéis las ganas que tenía de volver a esto, la verdad, pero ha sido un tiempo de repensar cómo plantearlo y ya os digo que no os van a faltar noticias científicas y tampoco os va a faltar la noticia científica española. Ya sabéis que yo soy una abanderada de defender cuál es la ciencia que se hace en nuestro país. Pues bien, el funcionamiento de este podcast va a ser un poquito distinto al otro, va a ser semanal y os voy a traer 3 noticias que o han sonado la semana anterior, me habéis enviado porque es interesante o pues noticias que me parezcan muy interesantes si no ha pasado nada así muy resaltoso. Y por último, siempre la última va a ser la noticia científica española. Hoy vamos a hablar de 3 noticias, una de ellas que es muy resonada, el nuevo descubrimiento del grupo sanguíneo nuevo que se llama MAL. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con esta noticia. Pues la primera noticia que os traigo hoy va sobre el descubrimiento de este nuevo grupo sanguíneo, que ya os digo que de nuevo tiene poco, porque ya se descubrió en 1972. Así que todos los titulares que hayáis visto con la palabra nuevo os están engañando literalmente. Vale, y entonces, ¿dónde está la noticia de esto? Pues bien, este grupo sanguíneo, como os he dicho, se descubrió hace 50 añazos, pero no se sabía cuál era el gen que provocaba la aparición de este grupo sanguíneo. Ahora, gracias a todas las técnicas que hay genéticas, se ha visto cuál es el gen que lo provoca y entonces ahí está la novedad. Pero antes de seguir, vamos a hacer un breve repaso sobre los grupos sanguíneos, ¿vale? Los grupos sanguíneos son aquellas que nos marcan cuál es nuestro tipo de sangre. ¿Y qué nos diferencia un grupo A de un grupo O 0? Ya cada uno lo dice de una forma, lo he leído de todas las formas. Pues son las proteínas que tienen en nuestra superficie los glóbulos rojos, ¿vale? Los glóbulos rojos son las células sanguíneas que transportan el oxígeno en nuestra sangre y en su superficie tienen una serie de pinchitos, que son proteínas que la caracterizan y permiten su función. Pues hay personas que tienen en esa superficie del glóbulo la proteína A, otras personas tienen la proteína B, otras personas tienen la A y la B y otras no tenemos ninguna. ¿Y luego qué pasa con el RH? El RH es otro tipo de proteína que también está pinchadita en la superficie de los glóbulos rojos y puede ser positivo porque tienes presencia de esta proteína o negativo porque tienes ausencia. Vale, ¿por qué son importantes los grupos sanguíneos? Porque hay que saber qué grupo es cada persona y no liarla a la hora de hacer una transfusión. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las transfusiones si yo mezclo una A con una B? Pues lo que ocurre es que el cuerpo identifica ese antígeno, esa proteína en la superficie, como algo que no es suyo. Oye, esto no es mío, esto no me gusta un pelo, vamos a activar la respuesta inmunitaria contra esto y a matar a todas las células de la sangre. Vale, si yo necesito una transfusión y viene mi sistema inmunitario y me mata todas las células de la transfusión, evidentemente la transfusión no va a valer para nada y seguramente fallezca. De ahí la importancia de los grupos sanguíneos. ¿Qué pasa con este nuevo grupo sanguíneo denominado MAL? Que por cierto, el nombre he intentado averiguar de dónde venía, no lo he descubierto porque la proteína se llama de una forma, no tiene nada que ver con el mal, pero me parece muy curioso. Pues bien, este antígeno es el número 47 que se ha descubierto hasta ahora. Así que sí, no solo está la A, no solo está la B o el RH, sino que también hay 46 más, bueno, unos 40 más que se han descubierto y no ha habido tanto bombo. Pues bueno, porque esto se sabe desde hace muchos años. ¿Y cuántas personas tienen este antígeno MAL? Pues la tienen el 0,01% de la población, que dirás, son 4 gatos. Bueno, teniendo en cuenta que somos los tantos miles de millones de personas en el mundo, el 0,01% es un número bastante elevado de personas y no por ser algo raro tiene que ser tratado como algo menor. Los médicos veían que habían personas que recibían transfusiones de su grupo sanguíneo y la respuesta no era la esperada. Y no sabían por qué hasta que en 1972 descubrieron este antígeno. Pero hasta ahora no se sabía cuál era el gen que codificaba este antígeno. Ahora, sabiendo cuál es el gen y dónde está situado, se pueden hacer estudios genéticos previos a las personas con sospecha de, porque esto evidentemente se hereda, y así poder hacer una transfusión de una persona, imaginaos que es una persona negativa, porque la mayoría somos positivos de este antígeno MAL, vale, pues si una persona es negativa y la mayoría de las personas es positiva, si metemos sangre que lleve esa proteína extraña, lo que va a hacer el cuerpo de
esa persona, de ese paciente que es del 0,01% de la población, va a ser atacar esa sangre y no vamos a poder salvar esa vida. De ahí la importancia de este descubrimiento y que sea nuevo, entre comillas, que en realidad es el descubrimiento del gen y no del grupo sanguíneo. La investigadora Ash Toy de la Universidad de Bristol afirmó lo siguiente: ha sido emocionante ayudar a confirmar la identidad de este grupo sanguíneo, que ha sido el enigma pendiente durante medio siglo. Así que ahora pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia va sobre algo que me toca muy a lo personal, porque va sobre los cambios cerebrales que ocurren en las mujeres embarazadas. Y ojo, cuidado, porque sí, esto es una nueva exclusiva. Estoy de nuevo embarazada de mi segunda hija, que va a ser una niña, y los que estéis escuchando el podcast tenéis el privilegio de, pues oye, de saberlo antes que el resto. Así que, pues bueno, para hacer esta exclusiva he aprovechado para contar esta noticia en la que esta semana se compartía que un estudio había descubierto que las mujeres embarazadas se nos encoge el cerebro. Esto quiere decir que se nos seca, se nos queda ahí, que ya no puede más con su vida porque, oh Dios mío, la que me viene. No es eso directamente. He visto titulares que incluso ponían entre paréntesis el "y no es malo". Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta noticia. Mirad, el proceso que pasa la mujer desde una mujer que no es madre a ser madre se llama matrescencia. Es que me encanta porque tiene como sonido a adolescencia y tiene una explicación. Son todos los cambios que se producen a nivel cerebral, a nivel corporal, hormonal. Bien, pues en este estudio, por primera vez en la historia, estamos en el año 2024, ojo, cuidado. Por primera vez en la historia se ha hecho un estudio de cómo cambia el cerebro de la mujer durante el embarazo. Hasta ahora habían estudios que pasaba antes y que pasaba después, pero no durante. ¿Y por qué se ha hecho este estudio? Pues es muy curioso el origen y el porqué. Y es que resulta que la embarazada es la neurocientífica que se autoinvestiga y dijo: oye, yo voy a tener un hijo, yo quiero estudiar qué pasa antes, durante y después en el cerebro de la mujer embarazada. Vamos a hacerme resonancias durante todo este proceso y vamos a estudiar a ver qué le pasa a mi cerebro. Lo malo de este estudio es que solo se ha realizado en una mujer, se hizo durante las 3 primeras semanas antes de lo que es la fecundación y después, varios meses después del parto. Estas 26 resonancias se realizaron en la misma situación a 8 mujeres que no estaban embarazadas ni tenían intención de quedarse, y lo que vieron es que había un cambio estructural del cerebro. Este en general se encogía, pero ojo, porque se hacían nuevas conexiones neuronales y eran como conexiones mucho más fuertes. Se vio que la reducción era mayor a partir de la 9ª semana de embarazo y que sobre todo se daba en las zonas asociadas a la cognición social. Yo creo que es como una preparación de poder llevar lo que viene siendo socialmente a nivel maternidad, pues la relación con tu hijo, la empatía, el quererlo, los enlaces, ¿no?, que se haces con ellos y bueno, pues toda la situación social que cambia. Y otra cosa muy curiosa es que vieron que era un proceso muy similar al que ocurría en la adolescencia, en la pubertad. Digamos que es como una especialización del cerebro donde dice: vamos a prepararnos para lo que viene, que lo que viene no es poca cosa. Igual que en la pubertad estamos cambiando de niños a adultos, en el caso de las mujeres cambiar de mujer no madre a mujer madre hace que nuestro cerebro haga un clic que evidentemente los hombres no hacen y que tenemos que respetar ese proceso biológico que ellos pasan, que a veces es un poquito más lentito. Estos resultados pueden ser importantes sobre todo para estudios de la depresión posparto sobre todo, que es donde más surgen estos trastornos, también para estudio de la preeclampsia, cómo esto afecta al cerebro, o el envejecimiento cerebral. ¿Cómo puede ser que una persona embarazada, pues todos esos cambios cerebrales puedan afectar a un envejecimiento prematuro o no del cerebro? Y algo que quería destacar es que la investigación en mujeres es muy minoritaria y de hecho solo la financiación del Centro Nacional de Investigación americano emplea un 10% de su financiación en hacer investigación en mujeres, cuando somos la mitad de la población. Esto ha sido así durante muchos años, poco a poco esto va cambiando, pero lo que lleva es que estemos en 2024 y aún no se sepa qué pasa en el cerebro de una mujer embarazada. Así que, bueno, pues esto es un poco de reflexión. Y Pritchett, que es la autora e investigadora de la Universidad de California, confirmaba lo siguiente:
La neurociencia del embarazo no debe considerarse un tema de investigación menor, ya que los hallazgos de este estudio ayudan a comprender mejor el funcionamiento del cerebro humano. Así que hasta aquí esta noticia y vamos a pasar a la noticia española de esta semana. Pues ahora os quiero hablar de un ensayo clínico que se está realizando en el Hospital de la Fe de Valencia, entre otros hospitales de toda España, en conjunto con 55 centros de todo el mundo. Y es un ensayo clínico que sé que os va a encantar porque es una vacuna frente al cáncer de pulmón, uno de los cánceres que se lleva 22.000 personas al año solo en España, provocando la muerte. Estas son cifras muy potentes y tenemos que encontrar una solución ya. Es importante destacar qué consiste una vacuna del cáncer, porque no es una vacuna que vayamos a aplicar a toda la población y nos evite padecer un cáncer, que es lo que normalmente solemos pensar cuando hablamos de vacuna. En este caso es un tratamiento que se aplica al paciente. En este caso lo que se busca es estimular, despertar al sistema inmunitario y decirle, chaval, ponte las pilas que aquí hay un cáncer y tenemos que atacarlo. Es importante destacaros también que el sistema inmunitario está todos los días de vuestra vida matando células cancerosas, todos los días, pero hay veces que estas células se hacen resistentes, hay veces que el sistema inmunitario no lo hace correctamente, hay un montón de factores que pueden afectar a esto y en el caso del cáncer de pulmón, al ser un cáncer tan potente, es importante activar el sistema inmunitario y poder acabar con él antes de que se acabe con la vida del paciente. Y para estimular el sistema inmunitario, ¿cómo lo hacen? Vamos a pensar en la vacuna del COVID. Todos sabemos lo que es el ARN mensajero gracias a esta pedazo de pandemia que tuvimos. Y esto me va a servir muy bien para poder explicaros esta noticia. Consiste en un vial donde hay 6 tipos de ARN mensajeros. Estos 6 tipos de ARN mensajero van a codificar las instrucciones exactas y necesarias para que las células del paciente fabriquen unas proteínas, que son 6 proteínas. ¿Y las proteínas? ¿Para qué quieres esas proteínas tú? Pues vamos a explicar cuáles son las diferencias entre una célula normal y una célula cancerosa. En un principio te pueden parecer iguales, pero para nada son iguales. ¿Y qué es lo que le diferencia? Pues una serie de proteínas que tienen en la superficie o a veces en su interior que hacen que sean cancerosas y que tengan ese poder de matar y crecer y dividirse como locas. Pues una vez que se han descubierto esas proteínas, lo que podemos hacer es decirle al sistema inmunitario: ataca a estas proteínas en concreto. De esta forma, el sistema inmunitario solo atacará a la célula cancerosa. Metemos el ARN mensajero al cuerpo. Este fabrica esas proteínas, pero están libres, sueltas, no van a hacer que se genere ningún otro cáncer ni nada, son solo trocitos de proteína. Esto va a estimular al sistema inmunitario, va a hacer que se generen anticuerpos, van a hacer que se generen células que sean del sistema inmunitario que maten a esas células cancerosas directamente y que también aumente la cantidad de células que ya existían. Todo esto lo que se intenta hacer es que el cáncer se supere con mucho mayor brevedad junto a un tratamiento de quimioterapia. En concreto, esta vacuna es para X tipo de cáncer de pulmón porque debo recordaros que cada cáncer tiene una firma distinta. Cada célula cancerosa son distintas, aunque sea un cáncer de pulmón, puede ser un cáncer de pulmón con X proteínas, luego el otro cáncer de pulmón con otras X, entonces es muy difícil ir desarrollando una vacuna general. En este caso se trata solo de un tipo X de cáncer de pulmón y buscan 100 pacientes para hacer este ensayo clínico que se espera que acabe en 2027. Por cierto, por si os interesa o escucháis algo, se están reclutando pacientes en Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. Podéis buscar la información y quizás pues alguien os sirva, como me pasó a mí con una paciente de cáncer de mama, que me emocioné un poco al decirlo, en el que compartí que había un ensayo clínico de este tipo en Madrid, que ella pudo entrar al ensayo clínico y de momento está genial, así que si os sirve, pues allá que va la información. Y Alfredo Sánchez, que es el jefe de servicio de oncología del Hospital Provincial de Castellón, afirmó que la combinación de la vacuna con el actual tratamiento puede aumentar las opciones de respuesta y prolongación de la supervivencia en un grupo de pacientes con este tipo de cáncer avanzado. Y hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os hayan servido, que os hayan gustado, que os hayan inspirado con esta nueva exclusiva que os he dado. Así yo sé quién la habéis escuchado, porque si lo habéis escuchado me vais a decir algo seguro. Os espero aquí con 3 noticias más para seguir aprendiendo con la ciencia y descubriendo cómo de maravillosa es y todo el trabajo que hacen los científicos para que nuestra vida sea mucho mejor. Un besazo enorme. ¡Mua!